Hermanos, bendiciones. Hoy el mundo cristiano celebra aquel evento extraordinario que marcó la historia de la humanidad. Aquel suceso sin el cual no habría cristianismo, no habría salvación, no habría esperanza para el ser humano. Me refiero a la resurrección de Cristo. Pero hoy no voy a referirme a aquel evento maravilloso, sino a lo que sucedió de acuerdo a la palabra de Dios antes de aquello. Me refiero cuando Jesús estaba con 3 de sus discípulos orando. Mis hermanos, por la palabra de Dios sabemos que la vida del Señor Jesús estuvo centrada en hacer la voluntad del Padre. Diariamente, después de su hermosa labor con los seres humanos, el Señor se retiraba a solas a la comunión con el Padre. Y esto lo hacía a solas con el Padre. Todos los días, después de tratar con los problemas humanos, se retiraba a un lugar solitario para hablar con su Padre. Ahora, mis hermanos, deseo que nos ubiquemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, 36 al 46. Mateo 26, versículos 36 al 46. A pocas horas del terrible suplicio de la cruz, algo inusitado y hasta sorprendente sucede con Jesús. Aquí en este episodio de Mateo 26, el Señor nos muestra una fase de su vida realmente muy poco conocida. El Señor comenzó a entristecerse, a angustiarse en extremo, dice San Mateo 26, en gran manera. Llama la atención porque, como sabemos, el Señor, como ser humano, había experimentado la tristeza en muchas ocasiones, pero jamás
La tristeza lo había angustiado en gran manera, como dice el Evangelio, en extremo. Se trataba de un profundo dolor en el alma que hacía que la mente y el corazón de Jesús se dobleguen abrumadoramente por la presión de la profunda tristeza que sentía. También sabemos que el Señor siempre estuvo a solas en la comunión, en la oración con el Padre. Pero en esta ocasión, Jesús no deseaba orar solo y lleva consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan para que lo acompañen a la oración, para que velen con él, para que oren con él. Veamos Mateo 26, 38. Mateo 26, 38. Dice así: entonces le dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Ahora quiero que observen, hermanos, esta expresión del Señor. Mi alma, dice Jesús, está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Y luego les dice, quédense aquí y velen conmigo, oren conmigo. Hermanos, observen con detenimiento lo que escribe Lucas en su Evangelio. Lucas 22, 44. Lucas 22, 44. Y estando el Señor en agonía, lean bien, dice, en agonía, oraba más intensamente, con mayor vehemencia. Era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. El Señor oraba más intensamente. Ahora, mis hermanos, Hebreos 5, 7, cuando Cristo vivía en este mundo, en la vida diaria, con gran clamor y lágrimas, ofrecía ruegos y súplicas al que podía librarlo de la muerte.
y fue escuchado por su temor reverente. Aquí surge espontánea una pregunta. ¿Qué había llevado al Señor a tan angustiosa situación, a tan crítico estado emocional, de angustiarse en gran manera? ¿Por qué? ¿Qué lo había conducido a ese estado emocional? ¿Acaso era que Jesús como humano pasaba por momentos de debilidad y temía morir de esa manera, con ese suplicio de la cruz? Temía ese tipo de muerte y quería evitarla. Pero mis hermanos, ¿qué lo había llevado a angustiarse en gran manera? El Señor enfrentaba a algo muchísimo más doloroso que el suplicio de la crucifixión. Enfrentaba algo más triste que la pena emocional por la ingratitud de aquellos por quienes estaba dando su vida y que ahora pedían a gritos su muerte. Era algo más profundo que esta pena. Hermanos, el Señor Jesús sufría en extremo por algo que nunca antes había experimentado y que era la causa, el motivo de su agonía extrema, de su angustia extrema. Ese algo era la momentánea separación de su Padre, que lo llevó a decir desde la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? El Señor se encontraba en esta ocasión orando. Dentro de poco se convertiría en el sacrificio final para cumplir con la justicia divina a causa del pecado humano. Eso significaba que todo el horrible y sucio pecado de la humanidad caería sobre Jesús. Sobre él, que nunca había pecado. Por eso oraba en Mateo 26, 39. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa,
pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Mis hermanos, recordemos que Jesús no estaba padeciendo como Dios, ya que eso era imposible, pues se había despojado de sus prerrogativas divinas para identificarse plenamente, totalmente con nuestra humanidad caída. De manera, mis hermanos, que no era el temor a morir lo que entristecía enormemente, lo que angustiaba en extremo al Señor, porque la muerte no era algo nuevo para Él, porque tal como dice Juan de Jesús en Apocalipsis 13:8, su última parte, dice Apocalipsis 13:8, Él es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Hermanos, recordemos que cada vez que Israel ofrecía sacrificio por sus pecados, el Cordero era sacrificado representando a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De ese modo, el Hijo Eterno Jesús anticipaba su propia muerte en estos sacrificios de la antigüedad en Israel. De manera que todos los acontecimientos antes y después de su venida como humano apuntaban al momento de su muerte en la cruz, a lo que Jesús llamaba su hora. Hermanos, ahora quiero que escuchen con suma atención lo que voy a decirles. Jesús, como hombre, podía soportar todo ataque del enemigo. Como hombre podía soportar todos los embates de la vida, pero lo que no podía soportar era el estar separado de su Padre. Y el cargar el pecado de la humanidad sobre sí, habían logrado separarlo del Padre. Hermanos, ahora permítanme hacer una oración, porque quiero hablar con el Padre Celestial. Oh Padre Santo, te ruego que me perdones por lo que en este instante voy a decir. Pero mi mente limitada
finita me lleva a creer que padre e hijo experimentaron el más impresionante dolor en el proceso del Gólgota o hacia el Gólgota. De acuerdo con la palabra, sabemos que Dios no está exento de emociones, pues Dios ama, se enoja, se goza y hasta dice la Biblia que se ríe. Y esto me lleva a pensar en el dolor del Padre, viendo a su amado Hijo sufrir lo indecible en manos de hombres perversos. El Padre vio, y esto me llega al alma, hermanos. El Padre vio cuando su Hijo era flagelado por el látigo romano. El Padre vio cuando el rostro santo de su Hijo era escupido por la plebe. El Padre vio cuando en la sien santa de Jesús se le clavaron las espinas de una corona que lo habían hecho sangrar profusamente. El Padre vio. El Padre vio cuando cargaron con su Hijo con un pesado madero y lo golpeaban mientras caminaba hacia la cruz. El Padre lo vio todo, las burlas, las mofas, y todo eso, pienso yo, que hirió profundamente el corazón del Padre. Pero hermanos, lo que golpea realmente el corazón es que el Padre podía librar al Hijo de semejante infamia. Podía librarlo, pero no lo hizo. Permítanme, amados hermanos, recordarles lo que habría sucedido si lo hubiera hecho. Trastocaría el plan de salvación ideado desde la eternidad, y los seres humanos nos perderíamos para siempre sin ninguna esperanza. El poder del enemigo parecía salirse con las suyas. Daba la impresión que las tinieblas triunfaban sobre la luz. El Padre, viendo los sufrimientos del Hijo, padeció
creo yo. Y la respuesta para tal sufrimiento tiene una sola razón, mis hermanos, que Juan la expresa así. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que éste sea salvo por él. Ahora, mis hermanos, miremos Mateo 26, 39. Mateo 26, 39. Jesús le pide al Padre: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero aunque la copa o el sufrimiento no le fue quitado, el Padre envió a un ángel para que fortaleciera a Jesús. No dice la Biblia qué fue lo que le dijo el ángel. Pero leamos Lucas 22, 43. Lucas 22, 43. Dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, para darle fuerza. Hermanos, aquí hay por lo menos 3 lecciones para aprender. La primera lección, y es que Dios siempre responde a nuestras oraciones. Lo hace a su tiempo. A veces responde no como nosotros quisiéramos, pero lo cierto es, mis hermanos, que Dios siempre responde. En el caso de la petición del Señor, que pase de él la copa o el martirio de la crucifixión, el Dios Trino, desde la eternidad, ya había trazado el camino de la cruz para Jesús. Por lo tanto, Jesús sabía el plan del Padre, el plan de Dios. ¿Cuál era el propósito de la crucifixión? Por eso caminó hacia la cruz. Por ese camino que jamás sería alterado. Y el apego a este plan era lo que garantizaba la victoria de Jesús, pero también garantiza la nuestra, mis hermanos. El Padre, en su amor por el ser humano, mantuvo firme la decisión y no intervino sacando a su Hijo del suplicio.
Por eso el Señor ahora está sentado a la diestra del Padre y nosotros obtuvimos la salvación del alma. La segunda lección es algo hermoso, mis hermanos. El Señor quiere que oremos con Él. En Getsemaní, el Señor invita a Pedro, a Jacobo y a Juan, diciéndoles: velen conmigo. Esto es, oren conmigo. En esta ocasión, el Señor, amado hermano, el Señor te dice a ti y a mí, nos dice, y quiero que aquí ponga su nombre. ¿Me está oyendo? Pon tu nombre allí, hermano, hermana. Porque el Señor te habla y nos habla a ti y a mí. Pon tu nombre, Juan, María, Pedro, Lucía. Y te pide que ores con Él. Te dice, ora conmigo. Ven junto a mí y oremos. Oh, mis hermanos, qué honor tan grande, tan sublime es poder compartir momentos de oración junto a nuestro Señor Jesús. Él te pide que ores junto a Él. Por medio del Espíritu Santo. Así que escucha esto, te doy un consejo. Cuando vayas a orar, dile al Espíritu Santo, Espíritu Santo, asísteme, pues quiero orar junto a mi Señor. Tercera lección, y esta lección, hermanos, es la clave de todo y para todo. Hermanos, hoy más que nunca, con urgencia suprema, tenemos que orar tal como nuestro Señor oraba. Estos son tiempos realmente decisivos en los que el Señor nos dice, ora conmigo, junto a mí, pues la batalla está dada y yo voy pronto. Permítanme concluir con Hebreos 5:7. Hebreos 5:7. Quiero recordarles la manera como el Señor oraba. Y voy a hacerlo leyendo otra versión de la Biblia. Amén. En los días de su vida mortal,
Jesús ofrecía oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por causa de su reverente temor. Así oraba el Señor. El Señor dice, Hebreos 5:7, que fue oído por su ferviente deseo de obedecer al Padre. Fue escuchado a causa de su ferviente deseo de obediencia al Padre. Hermanos amados, el Señor nos ha escuchado. El Señor te escucha cuando oras. Por lo tanto, al orar, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia para el socorro que hoy necesitamos. Que Dios les bendiga, mis hermanos.